Y hoy por eso tenemos a Omar Armas, él es especialista en electricidad, técnico electricista, representante de la Casa de Bomberos, la Casa Bomberos Venezuela, o BZLA. Bienvenido, señor Omar. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar acá con nosotros y porque nos va a brindar las herramientas para conocer cosas puntuales. Muchas veces a nosotros nos cuesta entender qué es lo que siempre nos llega un electricista a casa. Nosotros sabemos que ellos tienen el conocimiento o pensamos que tienen el conocimiento, pero es prácticamente, no se sabe absolutamente nada. Sin embargo, en los sistemas eléctricos que utilizan nuestros hogares, ¿cuáles son los más convencionales que deberíamos tomar en consideración al momento de realizar alguna modificación eléctrica? ¿Cómo debe ser? Yo creo que deberíamos empezar desde el principio como tal. La energía eléctrica o la potencia eléctrica viene generada en el país, en Venezuela, por el Estado, pues. Entonces tenemos afuera de la casa lo que se llama el medidor. Entonces siempre la puertica de la izquierda es el sistema de medición. La puertica de la derecha, casi siempre la de la derecha, la más pequeñita, la protección, donde está el breaker. Y ahí empieza la historia. De la protección hacia adentro, todo eso es tuyo. O sea, el cable que va del medidor a tu casa o apartamento es tuyo. Entonces, creo que la pregunta más básica es, ¿cuántos años tiene tu casa? ¿Cuántos años tiene tu casa? ¿Qué carga eléctrica solicitaron? ¿Qué diseño tuvo en ese año que le hicieron? ¿Y qué carga eléctrica le fuiste agregando? Porque todo el mundo va agregando carga eléctrica, agregando, sin el cálculo adecuado. ¿Cuántos aires más pusiste? ¿Cuántos calentadores electrónicos pusiste? ¿Cuántas freidoras de aire tienes? Una, ok, una. ¿Y cuánto le fuiste cargando al diseño original de cuántos años tiene tu casa? Entonces ahí empieza la historia. Todo el mundo va agregando y agregando porque la electricidad no es como la plomería, que tú ves la gotica que cae. Tú no ves un amper, no ves un ohm, no ves un vatio. No la ves sino cuando ocurre el siniestro. Exacto. Y entonces la cuestión es quién calculó la carga, en qué año se calculó la carga y qué fuiste agregando a tu hogar, a tu industria o comercio. Y ahí a dónde vienen los problemas. Entonces hay que ser muy consciente en cuanto al consumo eléctrico, que es energía eléctrica. Y ahí es donde van empezando los problemitas, que si pones una extensioncita, que si planchas aquí, que por lo menos las mujeres que son las encargadas del hogar, siempre saben dónde pasó algo. En el caso de las madres de uno antes, siempre sabían qué tomacorriente se fue tostando y siempre era el mismo, o sea, donde planchaban, donde estaba la secadora, o donde usaban el secador de cabello. ¿Por qué? Porque son equipos que tienen más consumo eléctrico. Al tener más consumo eléctrico, quiere decir que necesitan un conductor, que es un cable, de mayor capacidad. Y la gente va obviando todo eso y va obviando y pasan las cosas que pasan, hasta llegar a siniestros, pues. Es así, los tomacorrientes, los fusibles y también el cableado eléctrico tienen tanta importancia porque quizás, es como usted bien dice, tenemos un cable que no estaba diseñado para quizás nosotros tener tantos electrodomésticos que utilizamos en la actualidad y estamos en una edificación antigua. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer una persona en primer lugar, antes de comenzar a colocar que sí, aires acondicionados adicionales, que quizás antes no habían, qué es lo que debería hacer para evitar uno de estos siniestros? Bueno, básicamente Cambiar todo. no tener sentido común. Por eso yo digo, cuida tu inversión, y tu inversión es la familia, es todo. Pueden pasar cosas trágicas. Contar con alguien especializado que certifique el trabajo. Lo que pasa es que aquí no hay una manera de certificarlo como tal. Pero a veces va un técnico de aire acondicionado y el aire es 220 voltios. Entonces agarra un cable aquí y suma otro cable de acá y cuando viene a ver te conectó el aire. Pero cuando llegas al tablero eléctrico, ese aire no tiene un breque como tal que identifique qué es el circuito de ese aire. Y es cuestión de sentido común conseguir gente que sea consciente y especializada en el ramo eléctrico. Y se pueden ahorrar muchísimo dinero porque un siniestro es costoso, puedes perder todo. Puedes perder todo.
¿Cuál debería ser la ubicación, ya que está tocando ese punto, de las brequeras en nuestros hogares, ya sea en apartamentos o en casas? El diseño en Venezuela, en apartamentos, casi todos los tableros eléctricos están ubicados en la cocina. Están ubicados en la cocina y en las casas en los lavaderos. O sea, así es el diseño en Venezuela. Y son sitios que estratégicamente son bien ubicados. La cuestión es que tienes tu tablero eléctrico, pero cuando no lo revisen. Es como un borne de un carro que se afloja y nadie lo tocó. La batería del carro, nadie lo tocó y se aflojó. Se aflojó porque genera energía y entonces eso genera un calor que se contrae y se dilatan los metales. Y lo mismo pasa en la corriente residencial. O sea, tienes energía, potencia eléctrica como tal, es potencia eléctrica. Y eso genera calor, como toda potencia, como toda energía, genera calor y los metales se contraen y se dilatan. Se contraen y se dilatan y necesita un mantenimiento periódico. Aproximadamente, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué tiempo sería prudencial para poder hacer este tipo de mantenimientos? Una vez al año, máximo cada año y medio, un ajuste. Y es un ajuste que es un mantenimiento básico y económico. O sea, es una cuestión preventiva, totalmente preventiva. Ajustar los bornes, chequear, ver, tocar, medir la temperatura de los cables, el consumo de los cables y te vas a evitar muchos problemas, muchísimos problemas. ¿Qué pasa cuando la brequera se calienta? Cuando se calienta una brequera, la mayoría de las veces problemas de los conductores, que los conductores están flojos, que es lo que te estoy diciendo. ¿Qué está comentando? Okay. Ajustar los terminales y medir si el consumo que hay es el adecuado. Porque es a lo que voy. Los calentadores electrónicos son una maravilla. Generan agua caliente instantánea, pero tienen un consumo altísimo de energía. Y los fabricantes lo dicen, pero lo dicen en una minuta. En una minutica ahí, use cable tal. Entre líneas. Sí, pero entonces ellos necesitan un conductor que es cable número 8, que soporte 60 amperes, que son bastante, es muchísimo, casi que lo con una cocina eléctrica. Y eso hay que ajustarlo y ponerle el conductor adecuado y el disyuntor adecuado, que es el breaker. Otra de las cosas que pasa mucho es que la gente dice, ¡ay, se cayó el breaker! Ajá, iba a eso, justamente. Ponme un breaker más alto. Es una irresponsabilidad total. Total, eso genera unos daños y unos colapsos. ¿Por qué? Un interruptor está hecho para proteger el cable. O sea, la gente cree que un breaker, un interruptor, un disyuntor o un breaker está hecho para proteger una nevera. Eso es mentira. Los breakers fueron diseñados para proteger el cable. O sea, el cable consume tanto, pones un breaker de tanto, cuando el cable se calienta, el breaker se dispara y protege el cable. No protege más nada. El breaker protege el cable de los incendios. Eso fue de la evolución de la electricidad de hace añísimos, es así. La gente entonces se le ocurre en la brillante idea de poner un breaker más alto. Al poner un breaker más alto, corres el riesgo de que no protege el cable, se quema el cable. En el caso de que en una sola línea de cableado estén, por ejemplo, 3 tipos de aire, vamos a poner un ejemplo, 24, 18 y 12 en una sola línea de cable, ¿cuál puede ser el riesgo que se presente más un calentador eléctrico? No. El breaker, que el breaker del aire acondicionado tenga 3 o 4 o 5 circuitos agregados. En un solo breaker. ¿Qué puede conllevar esto? Bueno, eso es... ¿Excesiva carga para ese breaker? Para ese breaker, para la línea y para la casa, para el complejo, para la unidad, para el módulo. Es muy importante que cada elemento como tal tenga un breaker. O sea, tu nevera de tu casa debería tener un breaker. Okay. Tu microondas, que es de alto consumo, debería tener un breaker. Pero microondas es un aparato que se ve muy sencillo, pero tiene un consumo eléctrico. Como es tan útil y rápido, la gente no concientiza eso. Y si se descuidan y colocan algo de metal, puede ser una bomba, ¿no? Por supuesto. Hay que tener mucho cuidado. Tu secadora debería tener un breaker, igual que tu lavadora. Y todos los circuitos como tal han de tener un circuito, todos los aparatos deberían tener un circuito como tal independiente. Cuando, por ejemplo, tienes varios aires en la casa prendidos y prendes el calentador, vuelvo y repito porque usted bien está comentando que tiene un alto consumo,
plan, se disparó el breaker y entonces todo el edificio o toda la casa, la calle tiene luz menos tu casa o tu residencia. Bueno, eso es ¿Qué está pasando? Esa es la pregunta inicial. ¿Cuántos años tiene tu casa y tu casa fue diseñada para qué? ¿Y quién calculó la carga o la demanda eléctrica? Es lo que pasa. Entonces tú tienes que ser consciente. Tienes 2 calentadores electrónicos, porque hay casas que tienen muchos calentadores electrónicos que son muy buenos, pero consumen mucho y tienen muchos aire acondicionados. Tienen cocina eléctrica, tienen todo. Pero el cable lo que tú le pagas al Estado en este caso, o lo que tú solicitaste a la electricidad de Caracas Antigua o a Corpolé X, ¿qué le solicitaste? Porque ahí es donde viene la complejidad de todo otra vez. Tú pagabas por tantos kVA y eso fue lo que te pusieron en el medidor de tu casa. Y ahí es donde empieza la cuestión de la falta de profesionalismo y ética profesional. O sea, tú estás pagando tantos kVA, pero ¿cuántos consumes? Ajústate a la electricidad y reajusta tu demanda eléctrica. ¿Y eso se puede hacer en Venezuela? Es un poco complicado ahorita, pero se hace. Se hace y hay que hacerlo. ¿Dónde se puede hacer eso? ¿Dónde se puede visualizar lo que uno está consumiendo en comparación a lo que está consumiendo? pagando? Uno tiene que contratar a un electricista especializado, que sea especializado, porque ahorita el problema que hay es la falta de ética profesional. Pero habemos gente que todavía lo hacemos. O sea, la demanda de tu casa son tantos kVA, tú tienes asignado tanto, y el cable que te dio la electricidad de Caracas, del poste, de la tanquilla o X, es un cable que no te da o sí te da. Y te evitas unos problemas. Ok, los cables, ¿qué cables se utilizan dentro de una instalación de casa? Depende del equipo. Por lo menos una secadora o un calentador electrónico usa cable número 8, que soporta hasta 60 amperes. Una instalación sencilla o básica de casa, eso ha variado mucho porque los equipos se han vuelto ecológicos y el consumo eléctrico como tal ha bajado. Ha buscado bajarse mucho. Los aire acondicionados consumen mucho menos que hace 20 años, pero igual han de tener un cable específico, un cable 12, 2 cables 12 para 220 voltios por unidad de aire acondicionado, que debería tener su brequecito que diga aire cuarto, aire bestial, aire niño, aire mamá, debería tener. Entonces hay que hacer un estudio y ver que quede todo perfecto, que tenga un tablero de protección, que es una brequera, donde cada circuito quede independiente por consumo de aparato. En la parte anterior habíamos quedado con una pregunta al aire y era siempre, por ejemplo, la abuela, bien, usted decía anteriormente, la abuela, la mamá, la ama de casa o quizás la muchacha que está haciendo el aseo en el hogar, muchas veces por el alto consumo de electricidad, por la utilización de ciertos tomacorrientes, de repente hay uno que queda chispeando y comienza a sonar. Entonces, ¡ay, se va a quemar, se va a quemar! ¿Cuál sería la primera medida que debería realizarse en casa en caso de que esto esté sucediendo? Bueno, ahí es evidente que el breaker no está funcionando, porque si se calienta o chispea, como tú dices, el breaker debería hacer su función y apagarse. Y entonces es donde vienen las complicaciones de siempre, que el breaker no es el adecuado, más alto y no protege el cable. Al pasar eso, corres un riesgo de siniestro muy fuerte. Entonces yo creo que la solución energética y para evitar problemas y siniestros como tales es cada año y medio que alguien que sepa, un electricista que sepa de verdad, haga un balanceo de carga y un chequeo bien donde están los consumos. Fíjese que esto es muy delicado porque hay personas que quizás por la plancha, que es lo más común, que es lo que más utilizamos, ya sea la plancha de cabello, el secador de cabello e incluso la plancha para nuestros atuendos, en algún momento cuando chispea esto y está conectada o porque se le olvidó o porque la dejó prendida, a veces el cable agarra como fuego, ¡fuf! Explota y agarra fuego el cable. Yo lo he visto, no me ha pasado, es que pero agarra fuego, se calienta y genera calor y agarra fuego, y un momento que hace combustión. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Porque ya está ahí y obviamente no podemos agarrar y desenchufar el cable porque eso es peligroso, no podemos quedar pegados, ¿no? A la hora de un siniestro eso lo importante es correr la brequera y apagar todos los breques. Todos. Apague la casa. Todo. Ir corriendo a la cocina o al lavadero donde tenga su brequera, apagar todos los breques, esperar que se enfríe el cable porque quema. El contacto puede quemar, causa quemadura, de hecho. ¿Y qué es lo que se debe evitar? ¿No lanzarle la ropa con la que estaba planchando, por ejemplo? No. Hay que tener mucha prudencia, mucha paciencia.
mucha paciencia. Para esto están estos productos de la Casa del Bombero, que son esferas autoextintoras. ¿Cómo es esto? Porque siempre nosotros estamos, voy a permitirme abrir esto para que ustedes también lo chequeen conmigo, porque me da mucha curiosidad. El señor Omar trae estas esferas que son esferas extintoras. Autoextintoras. Autoextintoras. ¿Cómo es la utilización de esto y por qué lo debemos tener en casa? Esto nosotros, la gente de la Casa del Bombero, que son nuestros aliados comerciales, lo recomiendan poner en la cocina arriba de los calentadores eléctricos convencionales de cilindro, porque ese es otro tema. Se va el agua y el calentador queda conectado. Y el calentador queda vacío, sin nivel de agua, y que hay una resistencia generando calor, que es energía, y se va a poner roja hasta que no calienta nada, sino calienta el metal y se... Es como la olla secándose, una olla secándose. Exacto, una olla sin agua secada. Estas esferas son autoextintoras, estas detectan una temperatura que el bombero lo va a explicar ahora, que el amigo Elisaúl, y él tiene todas las especificaciones técnicas. Esto no necesita intervención humana. Usted lo coloca y ella extingue el incendio sola. Nosotros lo recomendamos ponerlas en áreas de tableros eléctricos para más seguridad. Porque si usted tiene un técnico electricista que le revisa su casa una vez al año o un año y medio, que es lo que nosotros recomendamos para que todo el mundo esté seguro, y aparte se cubre con esto, se quita, puede dormir tranquilo. Ok, pero esto, por ejemplo, está un calor externo, está cerca de la secadora pega el calor. No, detecta fuego, temperaturas Eso es fuego, extremas, es sí. inteligente, por decirlo de esa forma. Sí. Detecta alta temperatura. Sí. Ah, ok. De todas maneras, el compañero Elisaúl, que es el bombero, lo va a explicar todo perfectamente, pero esto es una maravilla. Bueno, entonces ya sabemos que esto podríamos decir que sustituye a los extintores normales que tenemos en casa. Y no necesita la ayuda humana, o sea, la intervención humana como tal. Esto trabaja solo. ¿Y se puede tener un vehículo, por ejemplo? Hay otros para vehículos que son otros productos más pequeños que son para vehículos también. Ah, mire, qué maravilla. Claro, entonces no necesita la intervención humana. Esto trabaja solo y no necesita usted el extintor ni que si le recargaron bien, lo cargaron mal, porque se ha visto. Claro, también en los vehículos hay problemas eléctricos, pues, y lo hemos notado. Sí, de combustión también. Exacto. Hay muchos siniestros ahorita que hay que estar muy prevenidos. Claro, por y también con el tema quizás de el las bombonas, deterioro exacto de... No soy quizás. quien para hablar de estadísticas como tal, pero Sí, he visto en 2 oportunidades en la calle una situación como esta y es algo lamentable porque uno quizás no sabe qué hacer. Si ponerle agua, no puedes ponerle agua porque es electricidad y es conductora. Entonces, ¿qué hago? Yo creo que estas son las mejores medidas. Ahora, ¿cómo son las conexiones eléctricas de la casa? O sea, bien comentaba que teníamos que tener algunos cables específicos. Usted tiene aquí uno. ¿Podría explicarnos de qué se trata ello? Yo traje esto para hacerle una gráfica. Esto es un cable, un conductor un poco más grande que nada más se usa. ¿Para? Es muy difícil verlo en una casa. ¿Pero eso se utiliza por lo general? Estos son conductores, un cable, pero es un cable de mayor calibre, es más grueso. Pues. En la casa, por lo menos, tienen cables de este tipo, sí. Lo que pasa es que después del cable número 8, los cables vienen de números, mientras más alto, más delgadito, mientras más bajo, más grueso. Este es un cable número 6. A partir del cable número 8, que es un cable convencional en la casa para las cocinas y los calentadores, es muy difícil hacer el empalme que quede robusto con alicate. Entonces es importante que el electricista o el técnico que usted sea de su confianza tenga una máquina de esta, que se llama prensa terminales. Entonces es una máquina que aprieta... El cable. Bueno, no, aprieta las uniones. Las uniones. Perfecto. Yo te voy a hacer una muestra aquí para que veas. Mira. Ok. Si tú empataras este cable con un alicate, no quedaría bien el empalme. Entonces va a generar energía que va a generar calor. Claro, porque tienes como... Eso permite que el calor haga los gases que son los que hacen la combustión, ¿no? No, un cable flojo genera calor y ese calor, lo que tenga al lado, lo va a generar un incendio. Exacto. Al tú usar una máquina como esta, el empalme va a ser más robusto, y no vas a tener problemas. Okay. Son toneladas de presión que le ejerces a la unión, le estás ejerciendo a la unión y él no va a fallar. O sea, no va a haber fuga de energía por ahí. Okay. Entonces, si tú hicieras las uniones, o todo el mundo hiciera las uniones con máquinas como debería ser, fíjate cómo queda la unión, ¿ves? Queda robusta. Permiso, yo me voy a tomar el atrevimiento de probarlo acá. Wow, sí, increíble. ¿Entiendes? Esto no lo saca nadie. No, eso no lo saca nadie. Y así se hace con estas uniones para este calibre de cable que es más grueso,
También. Y así pues, sucesivamente. Mientras más grueso el cable, necesitas usar una máquina porque ahí hay fuga de energía. ¿Y este tipo de cables se utilizan solo para el calentador o solo para la lavadora o este tipo de artefactos que tenemos en casa? Lo de alto consumo en un lugar son las secadoras, aunque las secadoras modernas electrónicas son una maravilla porque todo ha evolucionado mucho, los aires. Pero le voy a decir algo, eso se daña y ahí mi hermano para conseguir los repuestos. Mejor a veces las viejitas. Es que ese es otro tema, es que claro. todo son muchos temas en poco tiempo, tal vez. Exacto. Pero porque los equipos digitales son buenos, son reconocidos mundialmente, claro. son ahorro energéticos, son la maravilla. Lo que pasa es que qué corriente le está llegando. Entonces, otro tema, mira cómo hemos saltado tantos temas y no... Claro. Y entonces, aquí en este caso, esto lo utilizaríamos para los altos consumos, es decir, secadoras... Secadora, cocina eléctrica, cocina, secadora, los calentadores electrónicos. Permiso. Entonces, ya lo saben, este tipo de cable número 6, yo estoy instruyéndome y aquí estoy ya tomando porque cuando uno va a alguien a la casa y uno no tiene el conocimiento, vamos a estar claros que a más de uno nos ha pasado, porque me incluyo, que a uno le dicen misa y uno cree que es así y resulta que uno dice, bueno, esto, me vas a conectar la lavadora, me vas a conectar la cocina. Cable número 6 lo tenemos que utilizar. 6 yo he exagerado, pero ya sé cable 8. De hecho, hay que leer las instrucciones del fabricante de todos los equipos. Ok. O sea, no sé, a mí me criaron así. Hay que instalar un equipo y uno pedía la descripción técnica y uno ya sin ver el equipo, uno hacía las instalaciones eléctricas de las casas y las industrias porque consume tantos kVA, consume tantos amperes y uno sabía cuál era el cable adecuado. Y obviamente este tipo de cables que tengan la herramienta y no con este tipo de cables vamos a utilizar el tape negro aislante de electricidad, ¿no? ¿En qué momento se utiliza este tipo de empalmes o de ensambles, podríamos decir, y los tapes negros que comúnmente encontramos en las lámparas para la electricidad? ¿Por qué se usa uno y no el otro? El tape eléctrico lo que hace es quitar la conductividad, o sea, perdón, lo que hace es forrar el conductor, ya sea en el empalme de los equipos. En este caso se usaría aquí en este pedacito, cuando uno metería el otro cable aquí, se está para aquí. Es importante usar tapes adecuados porque hay cosas de mala calidad que pueden generar problemas. Y hay personas que utilizan desde el tirro de papel o el tape normal. No pasa la norma. La norma es sentido común. Cuando uno se pone a analizar lo que es la norma, que la norma hizo tal es tal, y cuando uno la lee, uno dice, pero es que la norma es sentido común. Y entonces hay que tener sentido común con las instalaciones eléctricas, igual que en ingeniería. Hay que tener sentido común para que todo funcione óptimo. ¿Qué debemos evitar en las sobrecargas eléctricas o cómo podemos evitar sobrecargas eléctricas en nuestros hogares? La pregunta creo que es la primera. ¿Cuántos años tiene tu casa? ¿Qué carga tiene tu casa? ¿Cómo la distribuyeron la energía? Es muy importante que la gente tome conciencia de un chequeo porque tú le vas a poner lo que te dé lo que compres, por no ser grosero, por lo que tú compres por un antojo, porque ves una freidora de aire y dices, bueno, que una maravilla, igual que la joya de presión eléctrica, el otro día vi uno y dijo, pero es una maravilla. Pero ¿qué consume ese aparato y qué cable, qué conductor, que es el cable, tiene ese aparato? Es recomendable que cada vez que utilicemos este tipo de elementos, de artefactos, luego de culminar su uso, lo desinstalemos, lo desenchufemos. Es muy bueno que desenchufar todos. ¿Y cómo hablamos de los protectores que hay en las casas? Por ejemplo, no solo en las casas, sino también en los edificios o los apartamentos. Hay protectores que te cuidan toda la casa. ¿Cómo debe ser la instalación de estos? En cuanto a los protectores generales, yo personalmente nosotros tenemos una experiencia que traen problemas. ¿Por qué? Porque eso es un protector que nosotros al principio lo ensamblamos nosotros, que te bloquearan los fallos de luz totalmente. Entonces, yo te lo pongo en tu casa, ¿no? Ok. Entonces, tiene un potenciómetro donde tú ajustas el voltaje a los topes mínimos y máximos recomendados por nosotros. Nosotros lo ponemos en 100 voltios y 125, 100 voltios mínimo y 125 el máximo. O sea, ellos van a detectar, que son equipos que lo detectan, si el voltaje está por debajo de eso. Si está por debajo de eso, va a apagar. Y si está por arriba de eso, te lo va a apagar. ¿Qué pasa? Que se apaga la luz de tu casa porque el aparato lo detectó, pero tú ves al vecino que tiene luz. Y entonces, bueno. Entonces que el problema, mira, pero el vecino tiene luz y yo no. Ajá.
¿Entiendes? Entonces, el problema es la concientización de la energía. O sea, dependemos tanto de la energía y a la vez no la valoramos, que cuando no la tienes que te quejas, pero falla. Y cuando falla, pasa lo que te digo. Entonces, es un tema muy gracioso a la vez. Claro, porque yo te puedo proteger toda tu casa eléctricamente. Pero tú vas a ver el vecino que tiene luz, pero ¿qué luz tiene tu vecino? Exacto. Mala. Y sobre todo porque ahorita hay muchas subidas y La altas luz, y bajas de luz. Mucha deficiencia Y en entonces, energía en eléctrica. ese caso, vamos a vivir todo el día como con Exacto, la casa vivirías apagada. Vivirías Ay, apagada para tener una energía estable. Habíamos quedado con una pregunta también en la parte anterior, ¿cómo las personas pueden medir la electricidad en los hogares? Usted vino y nos muestra, ahora tiene aquí un aparatito que llaman el teste. Sí, un multivoltímetro. Este es un aparato para medir potencia eléctrica o amperaje, corriente. La gente, Lo adquiere para a veces. medir voltaje en su casa es delicado, porque estas puntas, que son las pinzas, tienen que ir a los conductores, que son los cables. Le ponen el conductor aquí, otro conductor en el neutro, en la otra fase, y el aparato te va indicando. Que es un aparato que hay que tener con prudencia, usar zapatos aislantes, no andar descalzo ni en piso mojado, porque puede ocasionar hasta la muerte. Entonces, Para medir la corriente mejor llame a alguien. es mejor o tener un protector de voltaje en un sitio visible que se pueda ver. Los que se producen en Venezuela son buenísimos porque están adaptados a la situación. Si tú tienes, por lo menos si lo pones en la nevera, no lo vas a ver, pues la nevera queda atrás, el enchufe queda atrás, el tomacorriente, pero en la Por toma lo eléctrica general. queda atrás. Pero si lograras tener un protector de corriente donde lo pudieras visualizar, él te va a indicar. Y usted está hablando ahí de algo importante, los protectores de corriente. Ahora, un bajón, una subida de luz, me quemó el protector de la nevera. Se me dañó, están costosos, no tengo ahorita la capacidad para poder adquirir uno nuevo. Y agarré una extensión que me quedaba el arbolito de Navidad. Entonces, la nevera está funcionando, prendió. ¿Cuál puede ser el riesgo de este tipo de decisiones en nuestros hogares? Bueno, el riesgo es siniestro, un incendio, porque la corriente va a fluir. Si no tiene que lo frene, que es un breque, un disyuntor o un fusible de estos, que son los principales, algo que detecte que el cable se calentó, como la conversación anterior, él va a seguir fluyendo en la corriente hasta que genere calor y pasó lo que no queremos que pase. Entonces, hay que ser muy consciente con la energía, porque es energía que no se ve, repito, no es como el plomero que se ve la gotica o se ve la fuga, no, la corriente no la ves cuando funciona la lámpara, la ves cuando funciona la licuadora, que la escuchas incluso. La corriente, la energía eléctrica hay que tener mucho respeto. Los conductores tienen que ser los adecuados, conductores, el cable, el adecuado, que va dentro de un tubo que se llama canalización. Y todo eso tiene una norma que hay que seguir, que tiene un costo, pero cuida tu inversión, como decimos nosotros, la inversión que es tu hogar, tu familia, tu propiedad. Claro. Hay que cuidar. Y a veces en esas extensiones se ven casos de que, bueno, nada, tengo en un solo enchufe una extensión de arbolito de Navidad, pongo la plancha de pelo, el secador y ¡puf! Eso se Pierdes prende. la nevera, tal vez pierdes el compresor de la nevera, el costo hace más de tomar un buen camino de la conexión. Exacto, una nevera puede estar alrededor de casi 1000 y tantos o 500 y tantos y el tomacorriente puede costar entre 8 y 10. 5, 7, ajá, y la extensión, Exacto. el break adecuado, el cableado adecuado. Perfecto. Aquí tenemos unas preguntas, señor Omar, y dice, Renjón Laura dice, bendecido día a todo el equipo de Entre Noticias, mi programa favorito desde hace muchos años. El tema de hoy es excelente y oportuno, sobre todo por la irregularidad del flujo energético y eléctrico. Por ejemplo, tengo una cocina eléctrica, ella tiene una alarma que suena con pitos cuando la corriente es variable. Estos días ha estado insoportable. Bueno, ahí realmente yo lo único que le puedo decir es que necesitan medir la potencia eléctrica, pero no tengo manera de saber. La corriente está fluctuando con unos picos demasiado desastrosos, tanto bajos como altos. No está estable, la corriente no está, la energía eléctrica como tal no está estable, no está adecuada. Y en este caso, ¿cómo ella podría proteger su cocina para que no le afecte? Necesitaría poner un sistema de protección. Lo que pasa cuando los equipos tienen más consumo eléctrico, necesita un sistema de protección convencional más un contactor, que es un aditivo más,
que es el que pasa la potencia. O sea, tendría el aparato convencional, que es un protector de voltaje que te detecta los picos altos, los picos bajos, y los puedes graduar, como conversamos, al voltaje que tú creas que es el conveniente. Nosotros decimos de 100 voltios a 125, ni menos ni más. Y necesitarías un contactor que es el que activaría el aparato adicional al equipo convencional, porque por un protector de voltaje es para bajo consumo. Perfecto. Aquí tenemos otra. ¿Está bien que el calentador se apague luego de salir de la ducha y dejar de utilizar el agua caliente? Es normal que se apague cuando deja de usar el agua caliente, si es un calentador electrónico. El calentador electrónico se activa solo por el fluido de agua. O sea, él se va a activar cuando usted abre una llave de agua caliente y se activa, y cuando la cierra se apaga. Y si es electrónico, eso es normal. Si es el otro de cilindros, hay que esperar que la resistencia haga el trabajo, que es una resistencia que está en un termo, lo que llamamos termos, que es como un termo, que es el cilindro, los blancos. Ajá, los convencionales. Es una resistencia que tiene interna, calienta el agua y a cierta temperatura él se apaga. Esos son los de gas, ¿no? Muchos son de gas. No, se parecen a los de gas, son los eléctricos. Ok, hay los unos blanquitos eléctricos. Los de gas son otra tecnología. Ahora, si de repente hay una fuga de agua dentro del mismo cable de la electricidad en el propio calentador de agua, ¿qué se debe hacer como medida eficiente en el momento? Dejar de usar. Y apagar el breaker. Apagar el breaker. Por eso es demasiado importante tener identificado todos los circuitos de tu hogar. Es demasiado importante que cada cuestión tenga su breaker independiente, que es una inversión que vas a hacer. Sí, vas a necesitar un tablero de tantos circuitos, sí, porque tienes tantos aires, porque tienes tantas bombas en tu casa. Y entonces vamos sumando, que es lo mismo que digo, pero es que es muy compleja la conversión. Vamos sumando cargas eléctricas. Ahorita es muy común que todos los apartamentos tengan una bombita de agua. Es casi que normal. Ay, ¿no tienes tanque de agua? No, la gente dice, wow, qué no primitivo. Estás en la onda. Qué primitivo. Pero entonces es una bombita de agua que consume. Así sea de medio caballo, es una bombita que tiene un consumo. Todo le vamos sumando. ¿Y dónde enchufaste la bombita? Pues la gente la pone en el baño. Y la pone en el enchufe del baño. Pero ¿quién revisó eso? ¿Quién certifica eso? El plomero que te instaló la bombita, el equipo hidroneumático. Es importante certificar, ver y que alguien sepa qué se hizo, y que tú como residente, como dueño de tu hogar, sepas dónde es el breaker de cada cosa. Si está compartido, bueno, que este breaker es la lavadora y el televisor de mi casa, que está mal hecho, otra cosa, pero que tú puedas tenerlo identificado a la hora en la contingencia. Que la bombita, por decir ahorita la bombita, que la bombita huele a quemado. Mira, el breaker de la bombita es esto, que la bombita está con la nevera, es un grave problema, debería estar solo. Pero por lo menos que tú sepas ya que tienes algo no diseñado perfecto, pero que sepas que está compartido de una manera u otra, pero es ahí. Exacto, si hay un enchufe o algo, una parte de la casa es que muy está... importante, muy importante, que la nevera, tú sepas cuál es tu nevera, cuál es tu secadora, cuál es tu aire, el tema del aire, cuál es tu aire de cuarto 1, de cuarto 2. Es muy importante distribuir los circuitos eléctricos de una manera óptima. Tenemos aquí también unas preguntas de don Omar y dice, lirio de plata. Lo que pasa es que hay mucha gente audaz que se mete a técnico electricista sin saber mucho de la materia y uno los contrata porque no los conoce o porque los conoce y es pana y me va a dejar un buen precio. Y los aprecia y piensa que van a reparar los problemas eléctricos de la casa y ahí se equivocan, entonces pasa una tragedia en casa de, bueno, esto es un comentario. Tenemos aquí a Servita, buenos días, tengo varios tomacorrientes en el departamento donde no suministran la electricidad constantemente y debo mover los enchufes de los equipos en diferentes posiciones para que se conecten. ¿Qué me recomienda? Que no haga eso. ¿Cómo va a estar moviendo algo para que haya un flujo de corriente? No lo haga, lo que está generando es calor, está haciendo una chispa. Eso es lo que quiere decir, o que tiene el tomacorriente malo o en un empalme de derivación de alguna de las cajas está flojo un empalme, porque, vuelvo a la pregunta, ¿cuántos años tiene su casa, señora? ¿Desde cuándo no la chequean? ¿Entiendes? Son cuestiones que preventivamente puede salir muy barato a esperar un siniestro. Exactamente. Castro dice también, buen día. ¿Qué recomienda el entrevistado? ¿Las cocinas eléctricas de 220 voltios o de 110 voltios?
Mientras mayor el voltaje, menos el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que hacer una cocina 220 y si es moderna, el consumo va a ser mucho menor. Al ser 220, en una casa normalmente tienen 220 voltios, que son 2 líneas calientes, cada una de 110 más un neutro. Si la cocina es 220, te quitas un dolor de cabeza porque el balanceo de carga va a ser buscar ser estable. Va a ser mejor las cocinas 220. Siempre, mientras tengas una buena instalación, un buen calme con un buen empalme y un buen aterramiento, que es otro tema, que es que los temas son largos. El aterramiento es importante. Te recomiendo la cocina 220 para simplificar. Ahí acaba de dar un punto importante, el cable tierra, que a veces no sabemos de qué se trata. En Venezuela, por lo general, creo que están diseñados los tomacorrientes, o antes se diseñaban, era como una pincita, ¿no? Tenía 2 más el tierra, que era uno grueso. Lo veíamos en los televisores antes. En algunos lugares es distinto. Pero, ¿qué importancia tiene el cable tierra dentro de nuestras instalaciones? Bueno, el aterramiento es lo que dice la palabra, buscar la tierra. Es una cuestión de la norma que es tan básico que la pasamos de... no la asimilamos. Cuando un equipo se daña, puede ir a corto, que se llama cortocircuito, que el circuito se dispara o llega al chasis del equipo. Cuando eso pasa, si tienes el aterramiento adecuado, va a tierra. Esa descarga eléctrica, en vez de irse para la grifería del agua o para el tomacorriente o para el piso, se va a tierra como tal. Es una descarga eléctrica a tierra que se llama. Es muy importante tener los equipos aterrados de una manera óptima. Eso hay una manera de medirlo. De hecho, la norma es medir voltaje entre tierra y neutro. O sea, cuando ustedes los técnicos de sistema, ellos miden si hay voltaje entre tierra y neutro para ver si la tierra es óptima. Y hay personas que, por ejemplo, los enchufes que tienen el tierra, el tercer punto, se lo quitan porque resulta que su tomacorriente no tiene esa función. Entonces, vemos la patita, por ejemplo, del televisor doblado en el tierra. Entonces, ¿cuál puede ser partida exactamente? Bueno, dice, ay, eso no importa. Siempre dicen, vamos a colocar porque yo quiero ver la película. Entonces, en este caso, ¿cuál puede ser la consecuencia? La consecuencia es que si el equipo se daña y se va a tierra, la No tierra tiene la va a hacer el descarga. equipo o la casa o se va por el neutro. Que se han visto casos de averías graves donde equipos que quedan en corto, que se dañan. Por lo menos una vez vimos un equipo, un calentador electrónico que se fue a corto y en la descarga eléctrica que hizo el equipo no le pusieron la tierra, la pusieron en el neutro, que es el neutral. Y entonces quemó una serie de equipos, todos los equipos electrónicos que estaban en la casa, hasta si estuvieran apagados, los quemó. Porque la descarga eléctrica se fue por el neutro, entonces en vez del enchufe tener 110 voltios, llegó a tener 220 voltios. Entonces, si tú tuvieras la descarga a tierra, esa energía que descargó se hubiera ido a la tierra, como tal cual lo dice la norma, a tierra, y no se hubiera ido al neutro. O sea, que son cuestiones de protección, son normas de protección que Por son... algo está allí. Por Es algo lo que- está ahí. Por exacto. algo ahí una función ha de tener, y una función tiene muy específica. Exacto. Aquí dice, en el programa, por favor, indicar el tipo de toma corriente que se debe utilizar para el cable número 8. Aclarar qué es lo que debe ser especial. Bueno, para cable 8 son tomas que se llaman 2x50, 3x50 y 3x25, que son tipo industrial, que es los que usan, semi-industrial, los que usan las secadoras, que tienen 3 paticas. Es el que lleva el cable 8 porque lleva unos tornillos y un borne, donde el cable entra y aprieta con un tornillo. No es un tornillito como el toma normal 270. Es otro tipo de toma. Todo tiene su calibre de cable adecuado a donde entra de una manera adecuada, pues. Exacto. O sea, por lo menos este es para cable 2.0, aquí entra el cable 2.0, se pasa con la máquina y entra con un tornillo que va a un breque grande, por supuesto, por el tamaño del borne. Ok. Y lleva 30 libras de presión, o sea, todo está inventado, todo está normalizado. Lo que hay es que tener la oportunidad de no conseguir quizás electricistas que nos digan todo está perfecto y después resulta que algo sucede que nos damos cuenta de que la realidad es totalmente distinta a lo que nos dijeron. Así que muchísimas gracias, don Omar, por habernos brindado toda esta información. Omar Armas, técnico electricista, representante de la Casa del Bombero. Una última recomendación para nuestra gente que le quiera decir desde su experiencia. Proteja su inversión, proteja su hogar, sus hijos. No es la inversión como tal, protege los que quieres. Tú puedes querer mucho el jardinero, puedes querer mucho el señor que te maneja al lado, pero es importante certificar el trabajo
que quede algo serio, porque la energía no la es sino cuando explota. O sea, no esperes que sea tarde, no esperes que sea tarde. Y una recomendación son los productos de la Casa del Bombero, que esto es una maravilla. El señor Elisaúl, el compañero, ya ahorita le explicará. Pero de verdad no esperes que sea tarde, porque los siniestros existen y con las fluctuaciones de energía tenemos que cuidarnos. Cuidar la inversión es cuidar la familia para mí. Hay que cuidar, tenemos que cuidar. El teniente y licenciado Elisaúl Marín, gerente de prevención e investigación de siniestros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido a Entre Noticias. Buenos días. Qué gusto tenerlo acá. Hablábamos antes de entrar directamente con ustedes de que quizás dentro de esta profesión es interesante, más allá de cuáles pueden ser las prevenciones, ustedes también se encargan de quizás la revisión, o podríamos llamarlo peritaje, en caso de incendios en casas, establecimientos comerciales, de forma esperada o inesperada, para los seguros, por ejemplo. Es correcto. O sea, los cuerpos de bomberos a nivel internacional tienen varias funciones. No solamente nos dedicamos al control de combate de incendios, sino que también hacemos las investigaciones después de lo ocurrido. Esto para garantizar o evaluar con el tema de seguros y demás, de que no sea intencional y que sí efectivamente fue un siniestro producido accidentalmente. ¿Esto por qué lo hacen muchas veces las personas? ¿Por qué son intencionales unos incendios? La psicología humana es un tema bastante profundo y cuando podemos encontrar temas monetarios, nosotros siempre tenemos que sospechar de cualquier cosa. ¿Y eso solo sucede quizás en un establecimiento comercial o también puede suceder en casas? No, igual también, tanto establecimientos como en hogares, nosotros tenemos que mantener siempre una visión objetiva y no dar veredictos hasta que las pruebas demuestren qué ocurrió realmente. Y el seguro, por ejemplo, no cancela o no paga a la persona que le ha sucedido esto hasta que ustedes den el veredicto, por ejemplo. Si hay un bien asegurado, la aseguradora no va a ejecutar ningún procedimiento hasta no tener el veredicto del Cuerpo de Bomberos certificando qué fue lo que realmente ocurrió. Ok, bueno, ya dando esta cátedra que nos están dando, el licenciado Elisaúl, teniente, aquí tenemos un titular de la noticia que pasó en el transcurrir de esta semana. Entonces, controlaron un incendio en edificio en Caracas. Ok, el alcalde del municipio, Gustavo Duque, anunció a través de su cuenta de Instagram que el incendio habría sido controlado por los bomberos del Distrito Capital junto al equipo de protección civil en Chacao. Aprovechando esta imagen y sabiendo qué fue lo que sucedió, ¿ok? Me encantaría también, teniente, que usted nos comente cuáles pueden ser los accidentes eléctricos más comunes en nuestros hogares, como lo que pudo haber sucedido acá, pues. Siempre hay que verificar qué es lo que tenía el hogar. De por sí, en la foto anterior, nosotros lo primero que observamos es coloraciones de humo, incluso, porque eso nos da a entender qué tipo de combustibles se están quemando. Si se puede apreciar, hay coloraciones oscuras y coloraciones más tenues. Eso nos da a entender qué tipo de combustible está ardiendo. Por ejemplo, si es oscuro, como en este caso, en la parte oscura, ¿qué tipo de combustible o qué está pasando allí? Hay gran cantidad de combustibles derivados de petróleo, bien sea plásticos, cauchos, ese tipo de materiales generan este tipo de coloración. La más tenue puede ser combustibles de origen naturales, bien sea madera, papelería, textil. Eso es lo que nos da a arrojar a simple vista. Igual, coloración de la llama nos indica también cantidad de temperatura en sitio. Ahora, dependiendo de a qué lugar nosotros estamos asistiendo, una empresa o un hogar, nosotros también tenemos que ver o evaluar qué tipo de riesgo pueden estar en ese lugar del suceso. No es lo mismo asistir a un hogar que asistir a una empresa. Si vamos a una empresa, tenemos que evaluar qué tipo de proceso productivo tiene. En un hogar, nosotros tenemos que imaginar que hay de todo. Sobre todo hoy en día, que hay incluso almacenamiento de combustibles. Dicho esto, lo siguiente es evaluar. Si nos vamos a tema eléctrico, dónde están los paneles eléctricos, cómo están, qué tipo de
De conexiones había protección, no había protección. Como dijo el invitado anterior, qué EDAC tiene la estructura, porque eso también nos da indicios de qué alteraciones en la continuidad eléctrica puede haber. Es decir, que un edificio con una edad, es decir, que ya tiene 40 años, porque es muy común ver edificios de 40 años, este tipo de edificios son más propensos a accidentes por problemas eléctricos e incendios. Toda estructura es propensa a un incendio. Eso es algo que las personas tienen que comprender. Nosotros no estamos exentos a que ocurra un siniestro a nosotros o a nuestros bienes, dígase hogares o carros. El mantenimiento es una de las principales factores de prevenir que ocurra esto. Si yo me remito a un edificio de 40 años de edad, tengo que cuidarlo, y para cuidarlo tengo que hacerle mantenimiento. En este caso, mientras más avanza la tecnología, más dependiente de ellos nos volvemos y más accesorios vamos a incorporar a los hogares. Entonces, como yo estoy incorporando continuamente materiales o equipos, debo de cambiar o verificar que el cableado de mi casa esté apto para la carga que va a soportar. Okay. Un ejemplo básico puede ser una tubería y vamos a pasar 2.000 litros de agua por una tubería de 1 pulgada. Es ineficiente y la sobrecarga en la tubería va a generar temperatura. O si bien sea un gas. Mientras más fluido pase por esa línea, más se va a calentar. Entonces debo de garantizar de que el cableado sea apto para ese tipo de circunstancias. Sí. Habíamos quedado en la parte anterior, teniente, con relación a cuáles pueden ser las cosas que debemos tener en casa, porque ya se presentó la situación, la contingencia. Se ha presentado un incendio, ya sea en la cocina, ya sea por un cableado. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Y qué elementos podemos tener en casa para poder solventar esa situación? Fíjate, lo primero que tenemos que tener en casa es el conocimiento. Nosotros podemos tener todos los juguetes que hay a disposición en el mercado, pero si no sabemos usarlo, es como no tener nada realmente. Entonces, dicho esto, los cuerpos de bomberos a nivel nacional nos encargamos de dictar capacitaciones a la comunidad. Sin embargo, nosotros en prevención tenemos algo que denominamos la moda. Tembló como el temblor ahorita, y la moda es la prevención sísmica. O se me quemó la casa y la moda ahora es prevención de incendio. Yo quiero aprender a usar los extintores. Y eso va como en un ciclo sin fin. En diciembre, lo más común son incendios eléctricos, más allá de los que normalmente vemos en el país por fluctuaciones eléctricas. Y eso por los árboles de Navidad que están tanto tiempo prendidos. Es correcto, y sobre todo por las improvisaciones eléctricas que hacen las personas. Aquí nosotros los venezolanos somos muy curiosos, somos los que sabemos de todo. Entonces eso se hace así, eso es rapidito. Tranquilo que yo resuelvo eso. Eso no tiene ningún problema, y busca cualquier cosa y hacemos un empalme. Un empalme con tape de ese de papel, que lo he visto. O se lo ve en plastiquito. Exactamente. También. Entonces, para ello tenemos que tener primero son los conocimientos, aprender a diferenciar cuáles son los riesgos que tenemos presentes en nuestro hogar, y ya cuando nosotros tenemos ubicados las zonas de riesgo, tenemos que buscar ahora los equipos de protección. Tenemos equipos de protección y equipos de control. Entonces, en base a lo que tenemos ahorita en la mesa, tenemos equipos de protección y equipos de control. Okay. ¿Por qué protección? Porque él me va a avisar si algo está ocurriendo en el hogar. Okay. Si hay una emanación de humo, él se debería de activar, es un detector de humo. Este es algo relativamente nuevo en el mercado venezolano. Esto lo trajo el año pasado la Casa Bombero. Okay. Y nosotros, por lo menos los bomberos, estábamos acostumbrados a todo lo que es equipo de protección y control de incendio en industrias. Permiso. Okay. Ahorita ya tenemos a disposición también en hogares. Este es el que es como aspersor, que vemos que bota agua. No, eso es un mito de Hollywood. Ah, ok, porque imagínense, y si es que de repente estás friendo pescado en la casa y eso agarró mucho humo y no tiene extractor, entonces esto puede confundir el aparato, ¿no? Es correcto, eso es uno de los detalles que nosotros tenemos en la parte de prevención, que es desmentir los mitos que vienen en las películas. Ok. Es distinto un detector
a un rociador y no hacen las mismas funciones. El detector, al percibir humo, se va a activar, va a disparar una alarma y una señal lumínica. Ok. El rociador se activa, eso es una especie de campanita que va a una tubería de agua, se activa al percibir temperatura o llama directa, y porque tiene un bulbo que al tener esto explota y libera el paso del agua. Okay. No es como en las películas que uno le acerca un cigarrillo, percibe un poquito el humo y estalla y echa agua. No, no es así. Ok, esto es lo que te vas a avisar. Hay un humo. Solamente te avisa de que está ocurriendo algo y tienes que ir y detectar qué está ocurriendo y dónde está ocurriendo. Y desmentir el humo, como bien decía, no vaya a ser por la cocina, exceso de quizás se está quemando una comida, a que sea un humo por situación. ¿Se va a activar igual? Él se va a activar igual porque algo está ocurriendo en el hogar. Ok, en la actualidad tenemos un problema también, que es que a raíz del COVID-19 hay muchas personas que han perdido el olfato, y el olfato para la supervivencia es tan importante, sobre todo porque podemos detectar una fuga de gas. Entonces, y así podemos evitar un incendio, un riesgo de incluso envenenamiento por este tipo de sustancias. Ahora, aquí me decías, ya creo que, tranquilo, aquí me decías que esto también nos ayuda para este tipo de fugas de gas. Cuéntanos de qué se trata esto. Este es otro dispositivo de detección incorporado por la Casa del Bombero. Es un detector multigas, el cual percibe lo que es gas licuado de petróleo y monóxido de carbono. Okay. Al el percibir cualquiera de estos gases, recordemos que ninguno de estos tiene un aroma. Okay. Entonces, realmente lo que nosotros sentimos en el olor en la cocina del gas es un aditivo que se le incorpora para que pueda ser percibido, debido a la gran peligrosidad de este gas en cuanto a inflamabilidad. Okay. Cuando él detecta alguno de estos dos gases, él se va a activar y va a emitir una alarma. Estos dispositivos, también la alarma es una sirena, y aparte de eso, él te dice unos parámetros a seguir o unas instrucciones, solamente que actualmente los dice en inglés. Okay. Y es uno de los detalles que ya se ha comentado para corregir en las próximas adquisiciones. Ok, de igual forma es importante, se puede tener un instructivo o cuáles son las palabras y qué es lo que significa, y uno aprende también, se vuelve bilingüe, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tenemos estos chalecos, ¿de qué se trata? Eso es una manta, manta sofocadora, y ahí vamos en lo que es el conocimiento. Claro, esto es ya algo un poco más comercial, pero a veces es como bien dices, puede estar pasando ese suceso, la angustia, o por ejemplo, uno puede tener mucha instrucción con relación a un sismo o situaciones como esta, pero la angustia hace que personas salgan corriendo y hasta, bueno, ha sucedido desastres peores, no le pasa nada al edificio y la señora queda toda mala porque se lanzó de un sitio que no tenía. Entonces, sí se han visto, incluso se vio mucho, justo me decía mi abuela, en el gran terremoto de Caracas hace muchos años. Pero hay personas, vemos en las películas, y bien lo decías, el desmentir en las películas, que hay personas que agarran una manta, la mojan y se la colocan para salir. ¿Esto podría tener la misma función? Tiene la misma función. Ok. Y es ahí donde entra el conocimiento. Ok. El fuego es una mezcla de elementos. Tenemos la incorporación de la temperatura, tenemos la incorporación de un comburente y un combustible. Comburente normalmente es el oxígeno, que es lo que más tenemos en el sitio, en el ambiente. Aparte de ellos, tenemos algo denominado reacción química en cadena. Okay. Cada uno de estos elementos, así como le dan vida al fuego, también se la quitan. Okay. Y es ahí donde uno va viendo qué tipo de producto tiene y cómo podemos utilizarlo. Por lo menos extintores, esferas, ellos vienen con una serie de identificación de para qué sirven o qué tipo de fuego sirven. Bien sea combustibles A, que son de origen natural o vegetal, B, derivados de combustibles, C, eléctricos. Que son por lo general los que más tenemos en casa. Es correcto. Ahora, ¿qué tipo de extintor es? Uno de polvo químico seco. ¿Y de qué se encarga? De inhibir lo que es la reacción química en cadena. La manta sirve muy bien para las llamas a la hora de sofocar, que quita el oxígeno. Y así van otro tipo por aquí en las plantas. Uno ya como bombero y en la parte de prevención, uno siempre acostumbra a visualizar todo el lugar donde va ingresando. Pude detectar que hay varios extintores de CO2.
¿Qué es lo que hace? Desplaza el oxígeno y enfría. Y son muy buenos también para proteger equipos electrónicos. Entonces, cada equipo tiene un porqué de estar ahí y todo fue colocado mediante un análisis previo del lugar. Fíjese que en la actualidad, como estaba tan de moda, hubo un tiempo lo del Bitcoin y toda la cosa, muchas personas agarraron y compraron unas máquinas que hacen alto índice de calor y consumo de energía. Entonces, en este tipo de situaciones o cuartos de control quizás, donde tenemos muchos equipos, ¿qué deberíamos tener? Extintor, esta esfera, que es la esfera también de extinción, ¿qué es importante tomar allí en consideración? Ok. Tenemos equipos automáticos y equipos de uso manual. Esto es relativamente en el mercado, ya son 2 años o 1 año que lleva cumplido como tal en el mercado venezolano. ¿Qué es lo que hace? Él al detectar llamas por una cantidad de tiempo, él tiene internamente una mecha que se va a activar, es de activación pirotécnica. Explota al percibir la llama y sofoca o inhibe el fuego. Dependiendo del tamaño, tiene un rango de acción. Okay. ¿Qué me da esto? De que si yo hago un análisis de riesgo en mi hogar o en mi empresa, yo la voy a colocar en lugares estratégicos o lugares que quiera proteger. Bien sea las máquinas, estas que emiten gran cantidad de temperatura, yo las puedo colocar en lugares próximos a ellas. Perfecto. Si ellas en algún momento tienen algún siniestro, al esta esfera percibir la llama, ella se va a activar y va a sofocar y protegerla. Por ejemplo, la ubicación adecuada debería ser cerca del tomacorriente, en donde estén enchufadas. Puede ser en el tomacorriente, puede ser en los equipos, todo depende de la posición en que le vayas a dar y lo que quieras resguardar. Y por lo general, en casa, ¿dónde deberían estar si tenemos un extintor de estos manuales? ¿Dónde deberían estar ubicados? ¿En la cocina, por ejemplo? Todo extintor debe estar en un lugar del libre acceso. Bien sea los extintores manuales, tienen que estar colocados nunca en el piso, porque se les hace daño por oxidación. Deben de estar colgados en la pared, en lugares estratégicos. Ahora, ¿por qué lugares estratégicos? Porque de nada me sirve yo tener un extintor, pero para poder usarlo tengo que quitar los muebles o la mesa para poder sacarlo. Entonces tiene que estar en un lugar de libre acceso y de fácil utilización. Okay. Ahora, ¿qué pasa entre este y este? Al comprar esto yo me veo en la obligación de aprender a usarlo. Para personas que le temen como tal a la llama, simplemente a distancia ellos lo pueden arrojar. Este no, este requiere de acercamiento y aproximación porque tiene un rango de acción. Y aquí, por ejemplo, siempre tenemos que cuidar nuestros documentos personales y todo esto para lo engorroso que puede ser ante un accidente de estos perderlos, quizás volver a sacar la documentación y todo lo que implica. ¿Qué es esto que tienes aquí que me explicabas también que me pareció súper interesante? Esto es algo nuevo que está en el mercado y lo que se encarga es de proteger documentos importantes. Es decir, que aquí yo coloco las partidas de nacimiento, Es los correcto. títulos de propiedad y en caso de un incidente, esto que me da chance de agarrarlo y... No, la idea es si hay un siniestro, Ok. Fíjate, el fuego es algo que se propaga velozmente. Okay. En cuestiones de segundos, ni siquiera minutos, la propagación puede ser inminente y por lo general en un incendio nosotros no morimos por contacto directo con llamas, sino por sofocación por monóxido de carbono. Ok. Entonces, cuando hay un siniestro, una de las reglas básicas en prevención es que toda persona debe estar preparada y debe tener... Y lo primero es resguardar la vida, pues. Es resguardar la vida. Para ello, nosotros deberíamos de tener un maletín de emergencia. En caso de que ocurra algo, nosotros agarramos el maletín que debe estar próximo a la puerta y retirarnos del lugar. Okay. Si hay algo que nosotros tenemos oculto, queremos resguardar y no está directamente en el maletín, se puede utilizar eso y una vez posterior, culminado el incendio, uno puede buscar el material resguarda o sea, lo que es la parte del papel, que es lo más propenso a quemarse rápido cuando un incendio. Es correcto. Ahora, bueno. hay que tener en cuenta, ¿Qué? no se puede retirar posterior del incendio. ¿Por qué? Porque se retira después de que los bomberos autorizan el ingreso después de las investigaciones.
Perfecto, esto está buenísimo. Y sobre todo las cosas que debemos tomar en consideración para evitar este tipo de tragedias, ¿no? Ahora, hoy estuvo con nosotros el teniente licenciado Elisaúl Marín, gerente de Prevención e Investigación de Siniestros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por brindarnos toda esta información y conocer quizás estos elementos que los vemos tan sencillos, que están a fácil acceso y nos pueden resguardar la vida en un momento de contingencia. Entonces, una recomendación que le quiera dar a la gente que nos está viendo. Capacitación. La clave de la supervivencia actualmente es saber a qué nos vamos a enfrentar o qué puede ocurrirnos. En la calle estamos propensos a cualquier cosa, desde un accidente normal a vernos involucrados en un siniestro. Y la clave de la supervivencia es saber qué hacer en un momento determinado. Saber cómo atendernos o cómo atender a un familiar en cuanto a primeros auxilios, qué hacer en caso de un incendio, qué hacer en caso de una ausencia de energía, como ya la hemos tenido, tener siempre un plan de emergencia, un plan de actuación que toda la familia debe de saber, entre ellos plan de comunicación y siempre tener equipos que nos ayuden a controlar esto. Siempre estos equipos son algo que nosotros decimos, ¿para qué lo voy a adquirir si nunca lo voy a usar? Pero recordemos algo denominado ley de Murphy. Claro, es mejor, como decían por allí, algo muy conocido y concurrido acá en Venezuela, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Eso es correcto. Gracias por habernos